Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que se llama El Comercio Te Informa, que justamente ya llevamos más de un año con estas entrevistas especiales en vivo a través del Facebook del Comercio. Ya saben que nos pueden escribir a través de las redes sociales también si quieren sugerirnos algún tema que toquemos en este espacio. Nuestro invitado esta tarde es Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. ¿Cómo se encuentra, señor Cáceres? Un gusto, como siempre, acompañándolos y a toda la audiencia del comercio. Genial, muchísimas gracias por su tiempo, señor Cáceres. Bueno, el primer tema que queríamos tocar con ustedes es el de las llamadas fantasma, ¿no? ¿A qué nos referimos con llamadas fantasmas? A estas llamadas telefónicas que nadie contesta y cortan luego de unos segundos. A mí, personalmente, me pasa semanalmente 8 veces a la semana. Queríamos saber, primero, queríamos saber si desde ASPEC manejan alguna teoría de por qué se dan estas llamadas. Bueno, en realidad lo que ha demostrado la pandemia es que los teléfonos vienen siendo utilizados por los delincuentes para fines pues, que son absolutamente perjudiciales para los derechos del consumidor. En primer lugar está el tema de que a través de los teléfonos están haciendo estas llamadas fantasmas que pueden servir para enlazar el teléfono del destinatario con el de quien efectúa la llamada con fines tal vez de intervenir su línea, con fines tal vez de pinchar y saber lo que están conversando. Por lo tanto, cuando uno recibe una llamada de este tipo, lo que tiene que hacer es inmediatamente bloquear esa llamada. Los teléfonos te permiten la opción de bloquear determinados números telefónicos para que nunca más vuelvan a incordiar. Igualmente, los teléfonos están sirviendo para continuar con esta andanada de llamadas telefónicas ofreciendo a los consumidores productos y servicios que no han solicitado. Como se recordará, hace casi 3 años se modificó el Código del Consumidor en el sentido de que las empresas ya no podían seguir haciendo estas llamadas masivas e invasivas a los consumidores para ofrecerles productos que ellos no habían solicitado ni que, ¿no? El código se modificó en el sentido de que en adelante las empresas que quieran llamar al consumidor pueden llamarlo y la persona tiene que identificarse y decirle yo soy fulano de tal, de la empresa tal, me permite usted, señor Tumay, que yo le quiero hacer una oferta y el consumidor dice no, no le permito y se corta la llamada, pero además se pasa el nombre de la persona que rechazó la llamada a una base de datos para que no vuelva a ser llamada. Se supone que eso es lo que se debería hacer, sin embargo no se está haciendo, no se está cumpliendo, porque por ejemplo te llaman del banco X, tú dices no me interesa, a los 10 minutos te vuelven a llamar del banco X, ya dije que no me interesa, no me interesa, se lo digo por segunda vez. Y un día te pueden llamar 6, 7 veces del banco X y ya tú estás aburrido y molesto y te preguntas entonces para qué sirvió la modificación de la legislación. La cuestión aquí es que cuando un consumidor recibe ese tipo de llamadas, tiene que hacer una captura de pantalla del número telefónico desde el cual se efectuó la llamada molesta y tiene que reportarlo vía online al Indecopi porque el Indecopi es la autoridad de consumo. No se debe cometer el error de reportarlo a Ocitel porque Ocitel no ve este tipo de fraudes, sino que es el Indecopi el encargado de hacerlo. Pero también los teléfonos están siendo utilizados a través de los mensajes de texto y de los WhatsApps para pinchar información de los consumidores. Se reciben mensajes como que, por ejemplo, señor consumidor, su cuenta del banco tal, se ha producido un retiro tal, un retiro irregular. Por favor, haga clic en este enlace para que actualicemos sus datos. Si el consumidor ingresa a ese link, lo más seguro es que entregue información crítica a los ciberdelincuentes que incluso van a poder vaciar sus cuentas. Entonces, no hacerlo. Otra modalidad es que digan somos Netflix. Netflix ha detectado que el pago no se efectuó. Y tú dices, qué raro, porque yo mi tarjeta la tengo afiliada a Netflix. Ingresas nuevamente al link que ellos te dicen y de la misma manera se procede. Es decir, los ciberdelincuentes son bastante creativos utilizando los mensajes de texto, porque ellos simulan entornos que cuando el consumidor hace clic, llega a un lugar que parece, que semeja ser el ambiente del banco o de Netflix, y el consumidor inocentemente da sus datos. Por eso la recomendación es no lo haga, no dé sus datos, no ingrese a estos lugares. Y si tiene alguna duda sobre un movimiento que se haya producido en relación a sus cuentas, mejor que el consumidor ingrese a su cuenta o personalmente vaya al banco y averigüe. Pero si ingresa, se está exponiendo a ser objeto de este tipo de prácticas. Ok, entonces una captura de pantalla del número y reportarlo a Indecopi, no a Ociptel, sino directamente a Indecopi. Es Justamente, correcto. justamente usted mencionaba, ¿no? Ya hay medidas respecto a estas llamadas molestas. Pero ¿y por qué continúan, señor Cáceres? Bueno, por la falta de supervisión y sanción, claro, ¿no? Es decir, si las personas están reportando al Indecopi que hay números que continúan llamando, el Indecopi tendría que identificar a quién pertenecen dichos números
e iniciar de oficio los procesos sancionatorios que correspondan, ¿no? Si no está pasando eso, entonces la ley es letra muerta. Por lo tanto, la única manera de que estas llamadas molestas cesen es si las empresas que las efectúan son procesadas y sancionadas por el INDECOPI. Pero mientras ello no suceda, van a continuar estas llamadas y envíos de correos masivos molestos que perjudican a los consumidores. ¿Y tan leves son las sanciones o las amonestaciones como para que estas empresas continúen su marcha? ¿Usted qué opina? Parecería ser, ¿no? Parecería ser. Si las empresas, a pesar de las modificaciones legales, continúan incordiando a los consumidores con este tipo de prácticas, significa que la utilidad que obtienen es mayor que cualquier eventual sanción que se les pudiera aplicar, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si se le aplica una amonestación no pasa nada. Es decir, la empresa sigue en sus tres, no le costó nada y de repente ganó millones. Incluso cuando una empresa es denunciada y se inicia un procedimiento contra ella, existe una figura que es la del allanamiento. ¿Qué significa el allanamiento? Significa que cuando la empresa recibe la denuncia, si la empresa le dice a Indecopi, tiene razón Indecopi, me equivoqué, disculpa, no lo vuelvo a hacer. Solo por ese hecho ya puede salir bien librada con una simple amonestación por el allanamiento. Y eso es porque lo permite la legislación. Es decir, la legislación es sumamente benévola en este sentido con las empresas. Y quizás ello explicaría en parte por qué estas llamadas continúan a pesar de la modificación del código que se hizo. Acá nos preguntan entre los comentarios, señor Cáceres, el tema de la norma sobre datos personales y nos hacen la consulta por qué empresas con las cuales nosotros no tenemos ninguna relación pueden tener nuestros datos. ¿Qué está pasando ahí? Ah, bueno, eso es fácil de responder, porque obviamente no se custodia como se debería esa información tan valiosa de los consumidores. Por ejemplo, en el caso de los bancos, de las empresas financieras, el reglamento de tarjetas de crédito y débito establece en su capítulo referido a la seguridad que las entidades financieras tienen que adoptar todo tipo de precauciones para custodiar los datos de los consumidores, incluyendo la implementación de los famosos firewalls o murallas para que no se pueda vulnerar el secreto de los consumidores, los cuales tienen que ser renovados periódicamente. Igual se establece que tienen los consumidores la posibilidad de salir bien librados si se produce la clonación de tarjetas. En ese caso no es responsable el consumidor. Es decir, en el reglamento de tarjetas de crédito y débito hay una serie de disposiciones que benefician a los consumidores en materia de seguridad y que le imponen una serie de obligaciones a las empresas. Por ejemplo, otra obligación que se le impone es que cada vez que se registre un movimiento atípico, irregular, con la tarjeta del titular, tiene que serle notificado este movimiento extraño por teléfono al consumidor, sea mediante un mensaje de texto o sea mediante una llamada telefónica. Lamentablemente, los consumidores, al desconocer este derecho, no lo exigen a las empresas financieras. Este es otro asunto, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en todas las modalidades que se han venido implementando en estos tiempos para que los consumidores sean víctimas a través de los teléfonos de prácticas delictivas, entonces lo que queda en claro es que falta elevar el nivel de seguridad, que la fiscalización tiene que ser más activa por parte de las entidades involucradas. Justamente usted menciona entidades involucradas, ¿no? Y nos hacen la pregunta acá entre los comentarios, eh, ¿cuál es la institución por donde deberíamos empezar o cuál es la institución que debería empezar a reforzar este tema para evitar la filtración de nuestros datos principalmente, ¿no? Bueno, allí que podríamos pensar en algo multisectorial. Si se trata de denuncias, como ya indiqué, la autoridad competente es el INDECO. Ok. O sea, denuncias que perjudican el interés económico de los consumidores. Si se trata de prácticas delictivas, o sea, modalidades de estafa, utilizando las plataformas de las redes sociales como Facebook, el Twitter, el WhatsApp, etcétera, allí existe una división de delitos informáticos en la policía. Si se trata de la parte delictiva, de la parte penal, esa es la entidad a la que se tiene que acudir, porque la policía investiga y luego presenta los actuados al Ministerio Público para que denuncie. Si se trata de supervisar que las empresas del sector financiero estén cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el reglamento de tarjetas de crédito y débito, la entidad competente es la SBS. O sea, la SBS tiene que monitorear que las entidades financieras cumplan con lo dispuesto en la legislación. Es ellas. Entonces se trata de un tema multisectorial en el cual cada uno de ellos debería reforzar lo que se refiere a la fiscalización. Empero creo que no se está haciendo lo suficiente, quizás debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para cometer esa tarea. Ok. Justamente acá una Cecilia Torres, ¿no? Nos dice 30 llamadas en un día, ya es el No, colmo. es Eh, inaceptable. sí, yo ya estoy aburrida de las llamadas, nos dice Aralefe.
tanto a mí, a mi familia, es un acoso todos los días, ¿no? Y no sé si nos pueda repetir, por favor, señor Cáceres, cuál es el procedimiento que deben seguir cada una de las personas que están cansadas por estas llamadas de alguna manera que acosan todo el día, ¿no? Decirle a Cecilia que tiene que hacer una captura de pantalla del número desde el cual se están efectuando estas llamadas invasivas. Y esa captura de pantalla tiene que ser remitida al Indecopi a través de su página web. Ellos tienen un link para la presentación de este tipo de denuncias y decir que no se está respetando su derecho a la privacidad y que tampoco se está cumpliendo con el derecho que tiene de mantenerse tranquila sin recibir llamadas una vez que él ya ha expresado su rechazo a recibirlas, ¿no? Y el INDECOPI es la autoridad competente. Eso es lo Acá, que tiene que hacer. ok, Es lo que tiene que hacer. Y obviamente, como una recomendación adicional, que también vale la pena decirlo, es que ella puede bloquear esos teléfonos de los cuales recibe las llamadas. Hay una opción de bloqueo, cosa que claro. nunca va a volver a llamar, va a recibir llamadas, porque ya estamos viendo que si esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, pueden pasar meses, incluso años, antes de que ello suceda. En cambio, el consumidor de manera inmediata puede bloquear esos números. Acá Alberto Navarro nos dice, yo los bloqueo, pero vuelven a llamar de otro número. Ah, claro, pero ese es el tema, pues. Lo que pasa es que esta gente maneja centrales, ¿no? Que tienen varias salidas, varios números. Obviamente el hecho de que tú bloquees un número no quiere decir que lo bloqueas a los demás. Vas a tener lamentablemente que bloquear número por número. Esto es así, funciona así. Pero ello no quita que presenten las denuncias correspondientes que son gratuitas ante el INDECOP. Pero si quiere una respuesta inmediata, por lo menos asegurarse de que de ese número ya no lo van a volver a llamar y la alternativa es bloquearlo, pues. Ok. Acá nos preguntan también, señor Cáceres, ¿usted alguna vez ha presentado una queja ante Indecopi? ¿Ha tenido resultados? Nos pregunta. Esa es una pregunta muy interesante, Sí, pero tremendamente interesante. A ver, lo vamos a responder. No he presentado una, he presentado docenas de denuncias. Más que denuncias, hemos iniciado procedimientos administrativos que han culminado con resoluciones finales en primera y en segunda instancia en INDECOP. Algunos casos los hemos llevado hasta el Poder Judicial porque las empresas perdedoras llevan el caso al Poder Judicial en vía de proceso contencioso administrativo. Entonces la respuesta es sí. Ahora, ¿qué opino de mi experiencia litigando en INDECOP? Opino que es una experiencia que no es del todo agradable, ¿no? Porque muchas veces las resoluciones que se emiten son resoluciones totalmente desfavorables para los intereses de los consumidores y altamente favorables para los intereses de las empresas. En estos días se ha destapado algo que todos conocíamos. Quizás para la mayoría de la población es algo novedoso saber que existían personas con conflictos de interés. Para nosotros no. O sea, para quienes estamos litigando en Indecopi hace años, sabemos de que esto sucede y hemos tratado de que esto se resuelva conversando con los sucesivos presidentes del Consejo Directivo del INDECOP. Hemos conversado con todos en relación a este tema, pero la respuesta que obteníamos era que estos organismos que resuelven las controversias, ¿no? Son autónomos, independientes. Entonces, dentro de esa lógica, estos organismos un poco más que nos quieren decir que pueden hacer lo que quieran y que el presidente del Consejo Directivo no tiene autoridad para inmiscuirse en él. Entonces, son una especie de reyesuelos que han venido resolviendo a su saber y entender. Y el gran tema aquí es que ellos no trabajan a tiempo completo en el Indecopi, sino que van por horas, porque perciben dietas, ¿no? O sea, ok. ellos van unos días a la semana, estos comisionados o los miembros de las salas, los famosos vocales, van unas horas, cobran una dieta al mes y ya. Y el resto del tiempo, ¿dónde están? Están en sus estudios de abogados, están en sus empresas o están en la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Entonces, estas personas, su imparcialidad es algo que está en este momento en entredicho. Consecuentemente, la experiencia que tengo para resumir es que no es muy agradable porque no tienes una garantía de que las medidas que se van a resolver al final sean medidas imparciales. No se sabe. Ok, complicada entonces la situación que nos toca vivir en estos momentos. Nos preguntan también qué hacemos con las llamadas o bueno, el procedimiento que usted nos indicó para presentar la queja de la captura de pantalla y presentar la queja ante Indecopy, ¿también procede cuando solamente contesta una grabadora de voz? ¿También es así? Si ¿te refieres a una grabadora de voz donde? No, O, cuando te llaman de cualquier entidad no, de claro, o sea, eso es irrelevante. El hecho reportar es el que la número. llamada se produjo, claro, el hecho es que la llamada se produjo y que el consumidor fue mortificado. Entonces, eso es lo único que cuenta, Ok, por genial. supuesto.
Acá nos hacen, aprovechan para hacerle una consulta al señor Cáceres, nos dicen, por favor, pasa que los conciertos de Teleticket, el tema de Teleticket, ¿no? Varias personas tenemos entradas para un concierto de Andrés Calamaro del 2019, ya lo han programado 3 veces y así no quieren devolver el dinero, ¿no? ¿Qué, hay todavía quejas con respecto a estos conciertos que nunca se dieron debido a la pandemia, señor Cáceres? En realidad sí, en realidad ha habido muchas personas que se han quejado por este tema. Y esto es un asunto delicado porque, a ver, hay que entender primero cómo funciona. Tenemos que en estas historias hay dos protagonistas, o hay dos empresas protagonistas. La primera, la empresa que organiza el espectáculo, y la segunda, la empresa que hace la recaudación, que cobra Ok, el dinero. En este caso, digamos, por ejemplo, Teletica, sí, ¿no? Entonces, Teletica lo que hace es cobrar a los consumidores el precio de la entrada y luego se queda con una parte, una especie de comisión y el resto se le entrega a la empresa organizadora. Entonces, el responsable acá de la realización del concierto es la empresa organizadora. Cuando los consumidores se han quejado, la empresa organizadora les ha dado todo tipo de respuestas. Les ha dicho que se va a organizar el concierto que se ha reprogramado, por decirte, para el 15 de noviembre. Y sí. uno se pregunta, ¿y cómo va a reprogramar para el 15 de noviembre si todavía no se sabe si para esa época se van a autorizar los conciertos? Otra respuesta que puede dar la empresa organizadora es que este pago no se va a devolver, sino que queda como pago a cuenta para que cuando se levanten las medidas y se realice el concierto, el consumidor pueda acceder. Otra respuesta que te dan las empresas de este tipo es que, ok, te van a devolver el dinero, pero van a detraer una cantidad X. En cualquiera de estos supuestos, el consumidor tiene el derecho de acudir al Indecopi para presentar su denuncia. ¿Por qué? Porque la empresa se está apropiando indebidamente del dinero del consumidor y eso no se puede hacer porque vulnera su derecho a la protección de sus intereses económicos. Si la prestación, es decir, el concierto, no se dio por la razón que fuere, el consumidor tiene derecho a recibir su dinero. Lo que no puede pasar es que el concierto no se dé y que además la empresa se quede con el dinero. Entonces, en resumen, sí se puede presentar una denuncia ante el INDECOPI, aduciendo primero que se ha violado el derecho del consumidor a recibir un servicio idóneo y segundo, el derecho a la protección de sus intereses económicos. Ok, genial. El último punto que queríamos tocar con usted, señor Cáceres, es el tema de, ya estamos por cumplir 2 años de la pandemia, ¿no? Y queríamos saber, los consumidores, de alguna manera, ¿cuáles han sido las principales quejas de los consumidores en estos casi 2 años de pandemia? Si es que tenemos que hablar de colegios, quizás yendo punto por punto, ¿no? Primero colegios, quizás universidades, comercio electrónico, que también es algo que ha aumentado mucho. En el tema de colegios, ¿hay alguna incidencia en el cuanto a una queja en particular? Bueno, lo que ha pasado en el Perú en realidad ha pasado en toda la región. O sea, yo he conversado con directivos de las asociaciones de consumidores de toda la región y es una situación idéntica, ¿no? En primer lugar, el tema educativo, en segundo lugar, el tema del comercio electrónico, en tercer lugar, el tema financiero. O sea, son Ok, los tres problemas más álgidos que han agobiado a los consumidores durante la pandemia. En el caso de los servicios educativos, es evidente que en los países de la región no se estaba preparado para impartir educación a distancia. No estábamos preparados porque, por ejemplo, la internet de las viviendas no estaba lo suficientemente fuerte para sostener un masivo éxodo de la educación presencial a la educación virtual. No estábamos preparados. Muchos lugares del Perú no tenían la velocidad, ni siquiera tenían llegada a internet. En el caso de los consumidores que tuvieron que dejar de trabajar y ponerse a trabajar en casa, más el hijo que estaba estudiando online, pues lo que pasó es que la red se saturó. Entonces, el primer tema fue ese. El segundo tema fue el asunto de las pensiones. Los padres de familia con justificado motivo decían que el valor de una clase virtual no puede ser pues el mismo que una clase presencial porque hay muchos costos que dejan de producirse, ¿no? Guardianía, limpieza de baños, limpieza de aulas, en fin, X. Pero los colegios al principio se mostraron bastante reacios a disminuir el monto de las pensiones. Finalmente algunos lo hicieron, pero lo cierto es que los padres de todas maneras sintieron que habían sido golpeados por algo que ellos en realidad consideraban que valía menos. Ahora, se está anunciando de que apenas se reincorporen las clases, sí. los colegios que redujeron sus pensiones en un 15 o 20%, voluntariamente, porque no había otra forma de hacerlo, ya que como todos ustedes saben, en el Perú no hay control de precios y por lo tanto el gobierno no podía decirles a los colegios, vas a cobrar tanto. Pues cada colegio decidió por sí y ante sí si reducía y en qué porcentaje reducía la pensión. Pero bueno, ahora sí se anuncia que se van a incrementar los montos de las pensiones
para que tengan el valor que tenían antes de la pandemia, eso es algo que tiene que ser manejado con pinzas, por varias razones. Primero, porque el problema de los padres de familia desempleados, el problema de los padres de familia sin dinero para pagar las cuentas persiste. Entonces tú no les puedes decir que les vas a volver a comprar lo que les cobrabas antes, eso persiste. En segundo lugar, la justificación que puedan aducir los colegios para volver a cobrar lo de antes, que puede ser que, por ejemplo, la situación financiera es mala, tendría que ser corroborada por los padres de familia. Y hay formas, porque el año pasado se expidieron una serie de normas legales que garantizan la transparencia de la información. Por lo tanto, los padres de familia están legitimados para enviar a los colegios solicitudes de información y decirles: oye, colegio, tú dices que estás al borde de la quiebra y por eso tienes una pensión. Demuéstrame. Envíame tu estado financiero, envíame tu balance de tu estado de ganancias y pérdidas, debidamente auditado por el contador correspondiente al ejercicio anterior, etcétera. O sea, se ha establecido mediante diversas normas la obligación de los colegios de transparentar la información. Lo que pasa es que muchas veces los padres no saben cómo pedir esta información. Otra medida legal que se dispuso el año pasado por parte del gobierno fue el tema de la cuota de ingreso. Hubieron casos de miles de padres de familias que pagaron la cuota de ingreso al colegio. Su hijo fue un día de clases o una semana de clases y estalló la cuarentena. Entonces los padres de familia decían: oye, devuélveme la cuota de ingreso. Y los colegios se negaron a hacerlo porque salió un decreto supremo, un decreto de urgencia, el 002, que decía: se requiere una fórmula matemática para saber cuánto lo tendría que devolver en cada caso el colegio al padre de familia. La fórmula matemática, gracias a la presión de ASPEC, salió finalmente, y hay una fórmula que permite a los padres saber cuánto les van a devolver. Los padres de familia que deseen presentar escritos de reclamo a los colegios lo pueden hacer si ingresan a la página web de ASPEC. En la parte legal, la pestaña correspondiente legal, entren ahí y hay dos formatos con modelos de cartas dirigidas al colegio para que ustedes puedan solicitar información o la devolución de la parte proporcional de la cuota de ingreso. Lo pueden descargar gratuitamente porque en realidad es un cúmulo de normas legales las que se expidieron el año pasado, y por lo tanto es un poco complicado para los padres de familia manejar al dedillo todas esas normas, pero lo tenemos, ¿no? Y señor Y en el Cáceres, caso del, comercio sí, electrónico. en el caso del comercio electrónico, yo leía de que el año pasado el comercio electrónico creció lo que le correspondía crecer en 5 años. O sea, Ok. el volumen se disparó. Obviamente, los consumidores y los proveedores no estábamos preparados para esa explosión en el comercio electrónico. Y entonces esto dio lugar a una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, que los consumidores hacían pedidos y los pedidos no llegaban entre la fecha acordada, o los pedidos llegaban incompletos. O sea, tú habías pedido que te den 2 pares de zapatillas y solo llegaba un par de zapatillas, o los pedidos llegaban con productos que no correspondían exactamente a lo que tú habías solicitado, etcétera, etcétera. Entonces había una situación: la primera, demora; la segunda, que el servicio no era el adecuado; y la tercera era que cuando el consumidor quería presentar un reclamo, no tenía cómo hacerlo, porque a pesar de que la legislación manda, concretamente el reglamento de libro de reclamaciones, el cual establece que en el caso de los proveedores virtuales tienen que contar con un libro de reclamaciones virtual al cual puede acceder fácilmente el consumidor. Pues bien, muchos de estos proveedores no tenían libro de reclamaciones, entonces el hecho de reclamar para el consumidor era algo absolutamente difícil, ¿no? Entonces fueron todos estos problemas los que se presentaron, y por eso, hasta donde entiendo, se están trabajando en el Congreso propuestas legislativas para endurecer la protección, o para mejorar la protección al consumidor que realiza transacciones online. Y los problemas se agudizaban cuando el proveedor virtual no tenía domicilio en el Perú, sino que su domicilio era en el extranjero, porque si tenía domicilio en el extranjero, era mucho más complicado el procedimiento de reclamo. Entonces, todos estos problemas explotaron de una manera masiva y notoria el año pasado. Entonces, recién estamos en este momento enfrentándolos y buscando la manera de resolver. Ok, y en Y cuanto al sistema financiero. en cuanto al sistema financiero, bueno, eso es una historia muy triste, ¿no? Porque los consumidores perdieron, como ya sabemos todos, el trabajo, perdieron los ahorros, etcétera, pero los bancos no se mostraron muy comprensivos, que digamos, con los consumidores, y siguieron cobrándoles de una manera dura, como si todo estuviera normal. Entonces, muchos consumidores se desesperaron y llegaron a una situación de sobreendeudamiento. Incluso el gobierno, en un momento determinado, coordinó con el Congreso anterior, para que se expida una norma en virtud de la cual el Poder Ejecutivo podía asumir o ayudar a los consumidores endeudados a pagar sus deudas, siempre y cuando estos hubieran estado observando una actitud de pago razonable en los días previos o los meses previos a la pandemia, ¿no? Pero Claro. tampoco esto funcionó, porque los bancos, a pesar de que el gobierno iba a asumir el pasivo de los consumidores, las trabas que pusieron los bancos fueron tantas que al final esta iniciativa, que era el programa de garantías COVID-19 para la protección del consumidor financiero,
tampoco caminó. Entonces, el tema de los consumidores endeudados es un tema que se viene arrastrando hasta el día de hoy. Hay muchas personas que están en una situación precaria porque ya les van a rematar sus bienes y esto es una situación muy aguda que en cualquier momento puede estallar. Queremos que no sea así. Pero repito, los tres problemas que acabamos de comentar son problemas que agobian a toda la región. Por eso es que en países como Argentina y en países como Panamá en estos momentos se está discutiendo la posibilidad de implementar una ley de insolvencia familiar, es decir, una ley que proteja a los consumidores que están sobreendeudados por causas ajenas a su voluntad. Así como en el Perú existe un proceso concursal ante el INDECOPI, cuando una empresa va a ir a la quiebra y para evitar la quiebra se acoja a dicho proceso, que lo que hace es que se ordene, que se nombre una junta liquidadora para que evalúe si la empresa va a quebrar o va a ser reflotada. En tal caso se dice, por ejemplo, vamos a ver cuáles son tus deudas, son tales. ¿Cuáles son tus acreedores son tal, tal, tal. Negocias con los acreedores para que ya no se vengan más intereses y los acreedores van cobrando poco a poco, pero sin caerle todos a la vez encima a la empresa. Entonces Ok. la empresa muchas veces no quiebra, sino que las empresas muchas veces es reflotada y puede seguir adelante pagando sus deudas. Un mecanismo similar a ese proceso es lo que se estaría pidiendo para el consumidor individual. Ya se intentó hace unos 6 o 7 años, pero las empresas se opusieron diciendo que eso sería la ley del perro muerto, diciendo que si se hiciera eso los consumidores no pagarían sus deudas. Pero claro, es lo que siempre dicen las empresas, ¿no? Siempre se oponen a cualquier medida destinada a favorecer a los consumidores. Lo cierto es que se está reavivando la necesidad de contar con un escudo protector de esta naturaleza, precisamente por los terribles hechos que estamos viviendo. Ok, finalmente, señor Cáceres, nos habló del proceso para entablar o presentar un reclamo con respecto a las llamadas spam, ¿no? Esas llamadas que no son que nadie ha pedido y nos insisten con esas llamadas. Ya nos dijo el procedimiento para reclamo. El tema del procedimiento para reclamo en el tema educativo, comercio electrónico y sistema financiero, ¿es distinto o hay alguna similitud? Bueno, en realidad, en el tema escolar, si se trata de colegios privados, corresponde al INDECOPI conocer los casos. Ok, En el tema financiero, corresponde al INDECOPI conocer los casos. En el tema de comercio electrónico, corresponde al INDECOPI conocer los casos. todos ¿Por los qué? Porque es la caminos. autoridad que tiene que ver con los reclamos de los consumidores. En Ok, el caso, por ejemplo, los casos de bancos, lo que puede pasar con la SDS es que el consumidor puede acudir a la SDS en busca de información o para que la SS se dirija a la empresa a fin de solicitar la información o a fin de que la SBS tome conocimiento en relación a determinada práctica que está lesionando los derechos de los consumidores. Pero en los casos que acabamos de comentar, en todos ellos es el INDECOPI la entidad competente. Por eso es muy importante que las personas que resuelven, las personas que administran justicia de consumo, tanto a nivel de comisiones, que es la primera instancia, como a nivel de salas, que es la segunda instancia, todas estas personas tienen que ser idóneas y no tienen que tener conflictos de interés. Lo que ha pasado o lo que se ha venido ventilando en estos días demuestra que estamos muy lejos de ese ideal y que como el propio presidente del INDECOP ya ha señalado, de manera general en una primera apreciación que ha hecho, existen alrededor del 48% de personas que administran justicia de consumo que tendrían conflicto de interés. Esto es gravísimo, porque si es así, entonces los consumidores estamos indefensos. Por lo tanto, resulta imperativo que el INDECOP sea objeto de una reestructuración profunda a fin de que las personas que van a administrar justicia de consumo sean personas que no trabajen a tiempo parcial y luego se vayan a su estudio de abogados, sino sean personas que trabajen a tiempo completo y a dedicación exclusiva, que cuenten con una trayectoria limpia de defensa de causas sociales y que además estén libres de todo conflicto de interés, que es lo que no sucede ahora, porque la legislación pertinente, aunque te parezca mentira, no le pone requisitos a estas personas. O sea, cualquiera, con tal de que acredite 5 años de experiencia en temas vinculados a los quehaceres del INDECOPI, puede administrar justicia. Y eso no puede ser, pues. Con esa lógica, por ejemplo, todos los presidentes y los gremios empresariales podrían estar administrando justicia porque no se les pide que no tengan conflicto de interés. Por eso es que quizás han sentido mucho estos funcionarios esta sensación de impunidad de hacer lo que les parece, pero yo creo que en este instante que la sociedad está sobreavisada, esto va a cambiar. ok, genial. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, señor Cáceres. Ha volado el tiempo, ya casi media hora de charla. Yo finalmente le quiero dar el pase si usted quiere subrayar algo o agregar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante. Lo único decirles a los consumidores que estén atentos a las redes sociales de Azteca, a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Siempre les estamos dando información que no les da nadie más porque el Estado pues tiene una serie de pasos y protocolos que seguir. Nosotros le decimos las verdades crudas y duras, de duela quien le duela, y no tenemos miedo de las represalias ni del Estado ni de las empresas porque somos totalmente independientes.
estamos para servirlos, así que escríbanos. Estamos rebasados de consultas y pedidos de los consumidores, hacemos lo que podemos, porque es bueno que sepa el público que las asociaciones de consumidores como ASPEC no reciben un sol del Estado, un sol. No somos apoyadas como sí sucede en países como Chile, España, Argentina, Colombia. No, todos los países ayudan a sus asociaciones de consumidores para equilibrar la balanza, ¿no? Porque las asociaciones sirven para que haya un mínimo equilibrio entre las empresas que tienen tanto poder y los consumidores, que son el eslabón débil en la cadena de la relación de consumo. Pero las asociaciones no recibimos ningún apoyo y por el contrario tenemos una serie de previsiones. Pese a ello, en el Perú hay varias asociaciones a nivel de Lima y a nivel de provincia que están trabajando activamente para defender los derechos de los consumidores. Así que síganos, denos su apoyo, ayúdennos y monitoreen al Indecopi, porque lo que ha pasado en el Indecopi ya no debe volver a suceder. Monitoreen y exijan junto con nosotros que en el Indecopi se produzcan cambios profundos y que las personas sean personas libres de conflicto de interés. Si no, sus decisiones van a ser absolutamente susceptibles de crítica, de dudas y de sospechas y nadie quiere eso, ¿no? Listo, señores. Estuvo con nosotros Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Muchísimas gracias, señor Cáceres. Un agradecimiento especial a las personas que nos han acompañado en la transmisión y también a Talía Cadenas por la producción periodística de este espacio. Listo, conmigo será hasta mañana. Por favor, cuídense mucho. Chao, chao.